En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy bien, esta mañana vamos a continuar con nuestro tema. Hace 8 días, haciendo un resumen sencillo, hicimos una diferencia cuando hablamos de bienaventurados los pacificadores, porque de ellos del reino de Dios. Hablamos de la paz, pero hablamos de la diferencia entre la paz que el mundo da, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz que da Jesús es diferente a la paz que da el mundo, porque la paz que da el mundo, hablábamos hace 8 días, es lo que se denomina como la pax romana. Pero la paz que ofrece Dios es el shalom. Shalom, ¿se acuerdan shalom qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? Shalom significa salud, bienestar, prosperidad, armonía. Es decir, desearle a la otra persona lo mejor que Dios tiene para él. No tiene nada que ver con la pax romana. Fue a esa paz que Jesús se refirió. Puedes mirar a su hermano, darle la mano o darle un abrazo y decirle shalom. Arriba, shalom, deseándole lo mejor que Dios tiene para él y para ella. No sé cómo nos ha ido esta semana. Yo traté de hacerlo, se me olvidó muchas veces me acordaba y lo hacía, pero es que es difícil cambiar la cultura que uno tiene. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? El saludo debe de ser shalom, shalom, que significa mucho más que buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va a la familia? Y pasa y ni le interesa a la familia, pero así lo hace. Así que ese fue el tema del domingo anterior. El tema de hoy, con el de hoy estaremos terminando las bienaventuranzas, digamos la meditación sobre las bienaventuranzas, sabiendo que queda mucho por decir. No pretendo haber agotado todo lo que significa las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas. No pretendo haber agotado, pero terminamos hoy con esa reflexión y en el camino iremos ampliando a medida que estemos en las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Algunos han llamado, uno de mis mentores, el señor Bud Mumford, un siervo de Dios que aprecié mucho, o aprecio, todavía está vivo, me enseñó que él entendía que las bienaventuranzas o el sermón de la montaña mejor, o las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, era como la constitución política de un país. Es decir, somos un pueblo, el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios tenemos que tener una constitución, decía él. Y él dice, esas enseñanzas de Jesús es la constitución del reino, así lo denominaba. Y las bienaventuranzas son como el preámbulo antes de que entren los derechos fundamentales y los demás artículos que tiene la Constitución de cualquier país. Tiene el preámbulo, y el preámbulo es como dicen los expertos en esto, y espero que me corrijan los abogados que están aquí. Si lo digo mal, por favor, corríjame en esto. Es como el telos, es decir, es la manera como se interpreta el resto del articulado de la Constitución. Eso que está en el preámbulo da la señal de lo que debe interpretarse todo lo demás. Por eso en nuestra Constitución, que habla que reconoce a Dios, es decir, todos los demás artículos, todo el articulado de la Constitución debe entenderse desde ese ángulo que se hace delante de la presencia del Señor. Bueno, las bienaventuranzas son como el preámbulo de la constitución del reino. Hoy vamos entonces a terminar con esa parte muy importante, leyendo la próxima bienaventuranza, que está en el capítulo 5, versículos 8 al 10, es la más larga. Es una doble bienaventuranza que se encuentra en ese pasaje. Dice, dichosos o bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos o bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron
a ustedes. Con este cerramos el preámbulo de la Constitución del Reino. Hay dos cosas que quiero mencionar a primera vista del texto que acabamos de leer. Hay dos causas o dos cosas por las cuales nos persiguen. Primero, por causa de la justicia. Dice el versículo 10, bienaventurados, dichosos, felices, cuando sean perseguidos por causa de ¿qué? Por causa de la justicia, de la justicia. Hablamos en reuniones, en enseñanza pasada, cuando hablamos de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, lo que significa la palabra justicia, de la cual debiera nacer cualquier otro tipo de justicia que se aplica en la tierra. La justicia a la cual se refiere, ¿se acuerdan cuál es el contenido de la justicia? A ver, ¿quién? Sí, implica eso, pero hay una esencia, una esencia. ¿Cómo? Es decir, justicia implica todo eso, pero tiene una esencia. Justicia es todo aquella que agrada a Dios. Eso es justicia. Si algo acontece que no agrada a Dios, no es justicia, es corrupción. Y así debieran de ser todas las leyes de las naciones. Cualquier ley que se establezca tiene que estar en armonía con lo que Dios ha revelado, con lo que a Dios le agrada. Si no está en armonía con eso, es corrupción. Justicia es todo lo que agrada a Dios. Por eso los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que tienen hambre de hacer lo que a Dios le agrada. Los que tienen sed de hacer lo que a Dios le agrada. Esos son bienaventurados. Y realmente a causa de eso, por vivir así como a Dios le agrada, los cristianos han sido perseguidos en el pasado. En Colombia, en los años 50, los años anteriores a los años 50, la década de los 40, de los 30, de los 30, de los 40, de los 50, de los 60, fueron perseguidos aquí en Colombia porque querían vivir para agradar a Dios y el sistema no lo permitía. El sistema permitía, o hablaba de otras cosas, no es tiempo para hablar del tema general, pero esa fue una situación que vivimos. Y cada que hay un pueblo que vive para agradar a Dios, es decir, que defiende lo que Dios ha establecido en su palabra, ese pueblo va a ser perseguido. Porque entonces habrán otros pensamientos que van contrario. Y uno tiene que decidir, o vivo para agradar a Dios, o vivo para agradar las otras fuentes. ¿Dónde se origina eso? Quiero que pensemos un momento cuál fue el origen. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para vivir en la voluntad de Dios. El hombre fue creado para vivir en la voluntad de Dios. Y así, cuando vive en la voluntad de Dios, entonces encuentra el shalom, encuentra bienestar, encuentra salud, que es una palabra salud integral, en todo sentido, familiar, física, relacional, en todas las áreas es salud. Esa persona entonces es próspera. Y esa persona como consecuencia vive en armonía. Esos 4 aspectos que mencionamos hace 8 días se experimentan. Dios creó al hombre para que viviera el shalom de Dios. Todo lo que Dios desea para el ser humano. Y le dijo lo que debía de hacer, lo que era de su agrado y lo que no era de su agrado. Y el hombre en el camino no sé cuánto tiempo vivió haciendo lo que a Dios le agrada. No tengo ni idea, la Biblia no lo menciona. Vivió un tiempo haciendo lo que a Dios le agrada. Pero un día el hombre decidió hacer no lo que a él le agradaba, sino lo que a la serpiente le agradaba. Porque no es que toma Adán la decisión o Eva tomaron la decisión de hacer lo que ellos querían. No lo hicieron. Ellos tomaron la decisión de hacer lo que la serpiente les señalaba, lo que la serpiente quería, es decir, lo que Satanás deseaba que ellos hicieran. O uno tiene que vivir entonces en la vida haciendo la voluntad de Dios o haciendo la voluntad de Satanás. No es cierto que alguien diga, yo ni hago la voluntad de Dios ni la del diablo, hago la que yo quiero. No hay autonomía. Si tú no haces la voluntad de Dios, hace la voluntad de Satanás, aunque crees que hace la tuya. Todo lo que esté contrario a la voluntad de Dios tiene origen en Satanás.
Me comunico, quiero que este principio quede claro. Si queda claro, entonces, el día que usted se encuentre haciendo algo que a Dios no le agrada, ya sabe la voluntad de quién está haciendo. No la suya, sino la del enemigo, que la Biblia llama Satanás. ¿Entendido? Miremos, por ejemplo, una cosa. ¿Cómo se origina para ahondar en el principio? En Génesis 3:15 dice, y pondré, le dijo Dios a la serpiente, después de que engañó a Eva y a Adán, y cayeron en la desobediencia a Dios, Dios habló a la serpiente y le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para ser claro sobre esto, esa promesa que viene inicialmente comienza a tener claridad en el camino. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a Santiago, a Gálatas, y encontramos que Pablo dice claramente, la simiente de Abraham es Jesucristo. Es la misma simiente de la mujer, en forma figurada, lo comenzó a hablar, y llega a la conclusión que la simiente de la mujer es Jesucristo. Y la simiente de Jesucristo, ¿quiénes son? Nosotros. Dígale a su hermano, nosotros somos la simiente de Jesucristo. La iglesia de Jesús es la simiente de Jesucristo. Quiero que pongamos atención a esto porque es muy delicado, es muy especial. Y si usted está tratando de chatear, por favor, deje de chatear y concentrémonos en lo que tenemos que hablar. Prefiero que no escriban nada y que abran el oído para que entendamos esto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Después espero que tome notas o compra el CD, lo adquiere, o después va a estar en la página web, el CD lo puede reescuchar y luego tomar las notas. Hay dos simientes en la tierra. Existen dos simientes, todavía hoy. Y siempre mientras esté la condición del ser humano así como está hoy en día, antes de que Cristo venga, habrá dos simientes en la tierra. La simiente de Cristo y la simiente de Satanás. No hay más. La raza humana se divide en dos grupos. Los que siguen a Jesús, los que aman a Jesús, y los que no aman a Jesús, como consecuencia no siguen a Jesús. Yo pertenecía a ese segundo grupo, pero hace 56 años el Señor me arrancó de ese grupo y me puso en el grupo de los que siguen a Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes se sienten felices de que el Señor los arrancó y ahora pertenecen a otro grupo, a los que siguen a Jesús? Eso es lo que llama la simiente. Está aquí la simiente de la mujer o la simiente de Abraham, que es Jesucristo, los que siguen a Jesús. El mundo está dividido en dos simientes. Esos que siguen a Jesús viven para hacer la voluntad de Dios. Viven para hacer lo que a Él le agrada, no lo que a la sociedad le agrada. Cualquier cosa que a la sociedad le agrada, el cristiano se pregunta si le agrada a Dios. Porque hay cosas buenas en la sociedad, claro que sí. Todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y quedan algunos rasgos en la sociedad que agrada a Dios. Cualquier cosa que yo hago, lo primero que debo preguntarme es, Señor, ¿te agrada a ti? Cualquier decisión que voy a tomar, no si le agrada a la sociedad. Si entonces lo hago con la sociedad, voy a estar bien con la sociedad. ¿Con quién prefiere estar bien? ¿Con Dios o con la sociedad? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, decía Juan. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace lo que le agrada a Dios, vivirá para siempre. Entonces, los que pertenecen a la simiente de Cristo, de la mujer que está aquí escrito, que se transforma en la simiente de Abraham y que se convierte en Jesucristo, y los seguidores de Jesús, son los que viven para agradar a Dios. Esos son los que son perseguidos por la otra simiente.
La simiente satánica siempre aborrece lo que a Dios le agrada. Y va a buscar eliminar lo que a Dios le agrada para que todos los demás hagan lo que a ellos le agrada, que en el fondo lo que están haciendo es la voluntad de Satanás. En ese caso no hay libre albedrío. O uno hace la voluntad de Dios o hace la voluntad del diablo. Jesús en Juan 8:44 dijo: y vosotros, dijo a los judíos, los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Y vuestro padre es Satanás. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio y quieren vivir en esa voluntad. Repito, algunos piensan: no, pastor, ni la voluntad del diablo ni la de Dios, la mía. No hay autonomía. O usted vive en la voluntad de Dios o vive en la voluntad de Satanás. Quitémonos la ilusión de que ni lo uno ni lo otro. O vives para agradar a Dios o vives para agradar al otro. Es así de sencillo. ¿Me comunico? ¿Está claro? Dígale a su hermano: ¿para quién quieres vivir? Y escucha la respuesta que él te diga. ¿Para hacer la voluntad del diablo o para hacer la voluntad de Jesús? Eso es justicia. Los que viven para agradar a Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: yo quiero vivir para agradar a Dios. Siempre quiero vivir para agradar a Él. ¿Sí? Esa es una decisión que tenemos que tomar. Si hay libre albedrío es en eso, para decidir entre hacer la voluntad de Dios o la de Satanás. Dios permite que tomemos la decisión. Yo tomé la decisión hace 56 años de hacer lo que a Dios le agrada. Usted quizás un año, quizás 10 años, 15, no importa el tiempo, pero hemos tomado una decisión. Hacer lo que le agrada a Dios. Esos que viven para hacer lo que le agrada a Dios serán perseguidos por causa de esa justicia. ¿Quién los perseguirá? Los que están en la voluntad del diablo, exacto. Ellos son los que lo van a perseguir. Así que espero que esto comience a hacer luz, a hacer claridad en nuestra mente, que comienza a traer luz sobre todo lo que vivimos. Y simplemente declaro esto: los que viven para agradar a Satanás siempre perseguirán a los que viven para agradar a Dios. Y se extrañarán de lo que pasa. Voy a decir la segunda y luego juntamos las dos. Dice el Señor: no solo serán perseguidos por causa de la justicia, sino que el versículo 11, Jesús dijo: serán perseguidos por mi causa. Y luego lo encontramos más adelante que la causa de Jesús es el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es la causa que nosotros tenemos que defender. El Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará ya de proclamar que Jesucristo es el Señor. Entonces hay dos razones por las cuales el mundo nos odia. Primero, porque hacemos lo que le agrada a Dios. Segundo, porque declaramos que somos discípulos de Jesucristo. El mundo odia a Jesús. Y busca de alguna manera traer el nombre de Jesús en mal nombre. Eso implica muchas cosas. Implica en primer lugar que nosotros, si invocamos el nombre de Jesús, tenemos que vivir honrando el nombre de Jesús. Eso significa: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Cómo es posible que un cristiano se llame cristiano, quiere honrar el nombre de Jesús, pero con sus obras, con sus hechos, lo niega? ¿Me comunico? Miremos por ejemplo lo que dice Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 4 dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, es decir, haciendo lo que a Dios le agrada. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos.
entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. Y luego sigue diciendo el apóstol Pedro: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. ¿Has visto la realidad? Cuando ahora tú comienzas a vivir para agradar al Señor, sus amigos que tenía antes que vivían para otro y que tú participabas con ellos, y cuando te invitan a una parranda, cuando te invitan a la casa de prostitución o te invitan a cualquier cosa, ya usted le dice: yo no voy. ¿Y qué? ¿Dejaste de ser hombre? Y comienzan a insultarlo, y comienzan a aborrecerlo. Sí, antes estábamos en ello. Antes corríamos con los demás. Antes hacíamos lo que el mundo quería. Ahora queremos hacer lo que a Dios le agrada. Qué difícil es entender esto. Yo voy a hacer una ilustración. Por favor, nadie lo tome personal, pero para ilustrarlo. Por ejemplo, en los matrimonios. No hay nada más lindo que un matrimonio que se haga para glorificar a Dios, para exaltar al Señor. Donde el hombre, por eso es un matrimonio cristiano, porque lo hace para agradar a Dios. Y tenemos la ceremonia, tenemos los cantos, tenemos la bendición, en fin, todo lindo, lindo, lindo. Y luego cuando van a la recepción, llevan aguardiente, y llevan whisky, y llevan cerveza, y llevan una orquesta para cantar los lindos vallenatos que a algunos les encarta. No son malos, son buenos. Pero luego después, después de que han adorado a Dios, agarran la pareja y comienzan a hacer otras cosas. Es buena voluntad que lo hacen. No creo que lo hagan con mala intención. Pero es eso lo que agrada a Dios. Yo quiero felicitar a Pedro y a Lucía cuando hicieron su matrimonio. Invitaron a sus amigos de la farándula y todo, magnífico. Pero no hubo parranda, porque ellos querían hacer un matrimonio en todo glorificar al Señor. Y quiero animar a los que se van a casar a que piensen siempre no en hacer lo que al mundo le agrada, sino lo que agrada a Dios. A los demás les va a parecer cosa extraña, pero un momentico, ¿cómo es posible que haya un matrimonio sin whisky? ¿Cómo es posible que haya un matrimonio sin pachanga? ¿Cómo es posible que haya un matrimonio sin aguardiente? Sí es posible. Sí es posible. Porque es un matrimonio que se hace para agradar a Dios. Algunos pueden empezar a decir: el pastor está fanático. Pueden decirlo si quieren: yo solo quiero vivir para agradar a Dios, nada más. Algunos me acusaban hace tiempo, ya no han vuelto a decir nada, pero quizás sigue el pensamiento por ahí. Ustedes, los cristianos, no honran a la Virgen María. Y yo simplemente tengo una forma de responderle: nosotros la honramos. ¿Usted se puede imaginar a la Virgen María con un amante? ¿Y ustedes que la honran? Piensen. ¿Ustedes se pueden imaginar a la Virgen María en una taberna bailando y disfrutando de todo lo que se pueden imaginar a la Virgen María así? ¿Se pueden imaginar a la Virgen María haciendo promesas y no cumpliéndolas? No, si ustedes creen eso, la deshonran. Porque María fue una mujer pura, una mujer santa, una mujer que vivió para agradar a Dios. Y así debemos ser nosotros. No adoramos a María, pero la honramos y la reconocemos. Fue una mujer santa, vivió para agradar a Dios, y así debemos ser los cristianos. ¿Me explico, hermano? Espero que cuando alguien te trate de difamar de esa manera, usted pueda saber responderle a esas personas. La verdad, sigue diciendo el apóstol más adelante. Dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino.
por ladrón, por delincuente, ni siquiera por entrometerse en lo que no le importa. Déjeme parafrasearlo. Ni siquiera por meterse en lo que no le importa. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que ningún cristiano sea insultado porque no cumple sus compromisos. El día que tú hagas una promesa de cumplir un compromiso, cúmplelo. Cúmplelo. No deshonres el nombre de Jesucristo por no cumplir lo que prometemos. En todo nuestra vida debe mostrar la belleza de Jesús. Amén. Dígale a su hermano, quiero que mi vida exprese la belleza de Jesucristo. La hermosura de Jesucristo. En la hermosura de Jesucristo no hay acepción de personas. No hay razas, no hay colores, no hay credos, no hay nada. Los amamos a todos. No quiere decir que seguimos con ellos en lo que hacen, pero nuestro amor es con todas las personas que nos rodean. Jesús dice, si sufren, sufran por hacer el bien. Sufran por hacer lo que le agrada a Dios y no por meterse a hacer cosas que no debe de hacer. Yo recuerdo la otra vez, hace tiempos, una persona vino y me dijo, pastor, estoy pasando por una prueba y no sé qué va a pasar. ¿Qué pasó? Dijo, no, que tengo un problema serio con la autoridad. Y quiero que ore por mí para que Dios me libre. Entonces seguimos hablando y le dije, pero cuénteme por qué tiene problema con la autoridad. Dijo, porque me cogieron con un cargamento de marihuana. Y me está persiguiendo la policía. Ore, pastor, para que no me pase nada. Porque no quiero ir a la cárcel. Pues se metió en lo que no debía. Dios lo sigue amando. Dios lo sigue amando. El amor de Dios no deja de... Pero tendrás que pagar las consecuencias. No tengas que pagar las consecuencias por hacer cosas que no le agradan a Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia y por causa del nombre del Señor. Déjeme mirar otros textos de la Biblia. En San Juan el Señor Jesucristo dijo, vamos a ver hasta el verso 22 solamente ahí. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Él nos garantiza que no vamos a ser la niña bonita de la sociedad. No vamos a ser. A él lo aborrecieron, no porque hizo mal, sino porque con su vida revelaba la mentira y el engaño que los demás vivían. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido dentro del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Si usted quiere quedar siempre bien con el mundo, va a tener problemas. Ay de vosotros cuando todos hablarán bien de vosotros, mintiendo. Bueno, sigue diciendo aquí, hay tantos textos. Sigue. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es mayor que su amo. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Es decir, si ustedes han sido ejemplos, encarnan la verdad en tu vida, otros van a ser iluminados por la luz que hay en sus vidas. Y también van a creer. No hay mejor manera de predicar el Evangelio que con el testimonio. ¿Es verdad? No hay mejor manera de predicar el Evangelio que diciendo, así es un cristiano, como yo vivo. Claro, eso cuesta. Pero ese es el reto, ese es el desafío. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Es decir, Jesús vez tras vez nos habló de esas situaciones que vivíamos. Si yo no hubiera venido, ni les hubiese hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. El que aborrece a Jesús, aborrece a Dios y aborrecerá a los que siguen a Jesús. Permítame ir a Mateo. Los envío como ovejas en medio de lobos.
Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que ha de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que mi Espíritu, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte a su hermano, el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra su padre y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Ese es un precio que tenemos que pagar. Dígale a sus hermanos, es un precio que estamos dispuestos a pagar. Nos van a odiar posiblemente muchos, pero que nos odien por causa de la justicia y por causa del nombre de Jesús. Esto nos aclara el camino. Por eso digo, este es el preámbulo de la constitución del reino. Nos señala el camino por donde debemos andar. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Así persiguieron a los cristianos en el pasado. Fue por eso que fueron enemigos del Señor. Hace un tiempo, y quiero recordarlo hoy, les compartí un famoso poema de la historia real, puesto en poesía, que decía: Marciano, mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse a la arena, sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. Muere el cristiano, el incendiario, el pérfido. Gritó la multitud con un rugido, por lo terrible semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al infierno. Marciano, al escucharlo, irguióse altivo, desprendióse del brazo de los siervos, alzó la frente, contempló la turba y con raro vigor firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero. César, le dijo, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente. Y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme. Porque es cierto, reconozco a Jesús como mi Señor y Señor de todos. Practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte te perdono. Y al morir por mi fe, muero contento. No dijo más. Tranquilo y reposado acabó su discurso. Al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo, avanzaron los dos uno hacia el otro. Él, los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y su ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos. Y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto de atacarlo mirándolo indefenso. Duró la escena muda largo rato. Pero al cabo, el hijo del desierto la fiereza venció, lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. Y en estruendoso aplauso el pueblo prorrumpió. Brilló la sangre, se empapó la arena y aún de la lucha en el furor tremendo, Marciano con un grito de agonía, te perdono, Nerón, dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó el aliento. Y allí acabó la lucha. Al poco rato,
allá no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Ese fue el cuadro de los cristianos. ¿Por qué los perseguían? Por la justicia, por hacer lo que le agrada a Dios y por el nombre de Jesús. Había una sola condición para librarse del circo o de las llamas: negar a Jesús. O mejor, no necesariamente en el término que entendemos negar a Jesús ahora, simplemente negarlo de una manera especial. Llegó el momento en que el César se proclamaba como el Kyrios, como el Señor, y había un día especial en que se quemaba un poco de incienso en honor al César como Dios. Y todo lo que tenían que hacer los cristianos era quemar un poco de incienso en honor al emperador, proclamándolo Señor. Los cristianos decían: nosotros no tenemos sino un solo Señor, y ese Señor es Jesucristo. Amén. Y por eso los lanzaban al circo, o los llevaban a la hoguera, o los lapidaban, por causa de la justicia, por causa del nombre. Los tiempos han pasado. Hoy vivimos en Colombia una situación diferente, gracias a Dios. Y bendigo al Señor porque tenemos una situación distinta, pero no sabemos hasta cuánto va a durar. No sabemos cuánto tiempo va a permitirlo la situación. La Corte Constitucional prepara una nueva decisión. Fue negada hace 10 días la propuesta de no aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y fue rechazada por la Corte. La nueva propuesta que, según leí esta semana, no me lo imagino, salió en el tiempo ya, la prensa, es que el nuevo ponente natural tiene que ser en favor del matrimonio entre dos personas, pero lo quieren elevar a derecho fundamental. Y los que conocen de derecho saben que un derecho fundamental es algo que no se puede ni discutir en ninguna parte. Es obligatorio aceptarlo, ni el Congreso puede modificarlo. Derecho fundamental. Y no solo eso, significa que ninguna voz puede levantarse en contra de ese derecho fundamental. Ni ningún escrito puede estar en contra de ese derecho fundamental. Todo tiene que hacerse conforme al nuevo parámetro de redefinición de la familia. Tengo en mis manos un documento que fue escrito en 1987 y que es parte de la agenda gay. Se llama el Manifiesto Gay. Y bajo este manifiesto, como agenda, han estado trabajando, y tengo que confesarlo, lo han hecho bien. A veces los enemigos de las tinieblas son más astutos, más sagaces, más audaces que los hijos de la luz. Y en ese manifiesto, voy a leer solamente un pedacito nada más, son 3 hojas. Voy a leer un pedacito nada más. Ellos dijeron en 1987: sodomizaremos a vuestros hijos, emblema de vuestra débil masculinidad, de vuestros bajos sueños y vulgares mentiras. Nosotros los seduciremos en sus escuelas, en sus dormitorios, en sus gimnasios, en sus vestuarios, en sus zonas deportivas, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los cuartos de baño de los teatros y cines, en los dormitorios de sus ejércitos, en sus paradas de carreteras, en todos sus clubes de hombres, en los congresos de cualquier sitio donde hombres estén juntos a hombres. Vuestros hijos serán nuestros siervos. Ellos lucharán por nosotros. Vuestros hijos serán reconstruidos según nuestra imagen. Vendrán para desearnos y adorarnos. Eso es parte de la agenda gay.
¿Qué se propone con la nueva decisión de la Corte Constitucional? Que en los colegios se enseñe que usted puede decidir al fin y al cabo si es hombre o mujer, ¿sí? Y tener libertad. Ya no hay, ya en algunas partes del mundo ya no existe baños ni para hombres ni para mujeres, sino para todos. Eso es parte de la agenda gay. Hermanos, no sé, eso es una partecita nada más. Vendrán muchas cosas más. Vendrán muchas cosas más y tendremos que tomar la decisión nosotros si vamos a morir por causa de la justicia o por causa de Cristo o vamos a vivir para el Señor. Una de las costumbres que muchas veces se utiliza en los matrimonios, cuando estoy casando a una pareja, me acerco al hombre y le digo al novio, mire bien a tu novia. Amas tanto a esta mujer, pero tanto la amas, que estás dispuesto a morir por ella. Y me baso en las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo que Cristo amó a la iglesia y se entregó, murió por ella, se sacrificó por ella. Se lo dije a Pedrito y me dijo, sí, estoy dispuesto. Y te bendigo, Pedrito. Pero después le digo a la mujer, se lo dije a Lucía, amas tanto a este hombre, lo amas tanto, pero de verdad lo amas, míralo bien, lo amas. Y lo amas tanto que estás dispuesta a vivir para él. Son dos cosas. Una cosa es estar dispuesto a morir por una causa. Otra cosa es estar dispuesto a vivir para esa causa. Es posible que muchos de nosotros, si llegara el momento, estaremos dispuestos a morir por Jesús. Pero no sé si estamos dispuestos a vivir para Él. Eso es el preámbulo que nos invita a vivir para Jesucristo. ¿Estás dispuesto a las dos? No digas amén. Piénsalo en tu corazón. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Y junto con eso estás dispuesto a vivir para Él. Quisiera que viéramos un pequeño video de una canción que les presenté hace mucho tiempo, que deja una huella muy especial. Miremosla, pensemos, reflexionemos por un momento. Está basado en la historia y está basado en lo que ha pasado en la tierra y está basado en lo que pasará también. En algunos países ya está pasando. En Occidente todavía estamos libres. En otras partes del mundo se están preparando para eso. ¿Estamos listos? Papi, ¿siempre fue así? Bueno, aún desde el principio, algunos odiaron a Jesús, aunque Él no hizo otra cosa que amarlos, enseñarles y curarles. Ellos lo clavaron en la cruz, pensaron que lo habían matado, pero lo único que hicieron fue permitirle vivir en los corazones de gente que como tú y yo creen en el nombre de Jesús. Luego siguieron los apóstoles y la mayoría de ellos fueron muertos por hablar de Jesús. Y aunque los torturaron y los mataron y aún abandonaron sus cuerpos, la iglesia continuó creciendo, alimentada por la sangre de estos valiosos santos. Pero papi, ¿ellos querían morir? No querían morir. Muchos de ellos tenían hijos así como tú, que no querían dejar. Pero ellos fueron forzados a hacer una elección. Podían escoger vivir esta vida aquí en la tierra y rechazar a Jesús y ser destruidos. O podían creer y vivir para siempre. Yo creo que estoy entendiendo. Escucha esto, tal vez te ayude a comprender mejor. Hace muchos años que escuché que tiempo atrás cristianos mil ante un trono vil y
y mi cruz llevo. Hoy prometo honrarlo hasta morir. Seré siempre suyo y mío Tienes que recordar que no siempre fue de este modo. Mi padre hasta podía orar en la escuela. Claro, después ellos le prohibieron hacerlo. Luego se convirtió en incorrecto para nosotros creer en la Biblia. Y después de eso, ellos quitaron nuestro derecho de adorar. Y silenciosamente permanecimos firmes. Pero hijo, yo espero que tú nunca estés en esta situación de elegir entre tu fe y tu vida. Pero si lo estuvieres, yo sé qué elección has de tomar. Mientras tanto, cuida de tu mamá. Y recuerda que Dios es el Padre de los que no tienen padre. Yo confío en Cristo, mi Señor, en su gran amor y majestad. Hoy prometo honrarlo hasta morir. Yo confío en Cristo, mi Señor. Yo confío en Cristo, mi Señor, en su gran amor y majestad. Hoy prometo honrarlo hasta morir. Yo confío en Cristo, mi Señor. Yo confío en Cristo, mi Señor, en su gran amor y majestad. Hoy prometo honrarlo hasta morir. Yo confío en Cristo, mi Señor. Y quiero terminar diciendo, ¿cómo podremos enfrentar esa situación? Dos cosas necesitamos. Lo primero que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y entonces me seréis testigos. Y la palabra testigos es una palabra que implica mártir. Un testigo es uno que está dispuesto a morir por aquello que fue testigo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Iglesia de Cristo, lo necesitamos. Para muchos ni les preocupa el Espíritu Santo. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso la convocatoria que estamos haciendo a la oración. Cuarto de Guerra es una película que nos habla de la importancia de la oración. Los hombres la vieron y ha empezado a despertar interés en los hombres en la oración. Para que podamos defender nuestra vida, nuestros hogares, inclusive nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra libertad. Pero también pedimos a las mujeres que entiendan el principio de la oración. Por eso invitamos a familias de gracia, a mujeres de honor, a las mujeres de honor profesionales, las jóvenes que vengan para el próximo jueves a las 6 de la tarde. Será muy importante. Por eso los estamos invitando los viernes en la mañana a las 5:30, antes de ir a trabajar, hasta las 7, antes de que entren a su trabajo, para orar. ¿Sabes que es importante la oración? Y que un hombre no puede vivir sin la oración, un cristiano no puede vivir sin la oración. La oración es como el aire que respiramos. ¿Quién puede vivir sin el aire, sin el oxígeno? La oración es como el oxígeno. Por eso el apóstol Pablo nos decía, orad sin cesar. Nuestra vida toda es una vida que exhala la fragancia para el Señor doquiera que estemos. Y la segunda cosa que necesitamos es vivir e encarnar
las enseñanzas de Jesús. Dos cosas: vivir llenos del Espíritu y encarnar en nuestra vida las enseñanzas de Jesús. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por permitirme reflexionar sobre esta bienaventuranza, Señor, sobre esta dicha. La iglesia será dichosa, la iglesia será feliz, la iglesia vivirá bienaventurada cuando estas verdades de las bienaventuranzas se encarnen en nuestra vida, Señor. Pido esta verdad que se encarne en esta congregación, como lo pido para todas las iglesias cristianas. Pero, Señor, tengo el privilegio de hablar directamente a mis hermanos. Permite tú, Señor, que esta congregación se convierta en una iglesia modelo para que tu nombre sea exaltado. Bienaventurados cuando seáis perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados, dichosos cuando seáis perseguidos por causa de mi nombre, dijo Jesús. Cuando hablen de vosotros toda clase de mentiras, mintiendo, engañando, injuriándolos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero ustedes vivirán llenos de la gracia de Jesucristo. Bendigo la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, hermanos.